Benvenuti alla terza fiera virtuale del libro italiano. Oggi vi presentiamo Recital Carlo Collodi. Pueden comenzar, gracias. Grazie Renzo, muchas gracias. Gracias a la Confederación Internacional del Libro, ¿sí? Gracias Italia por abrirnos las puertas de este país que admiramos desde América, porque es la cultura del idioma, de la historia y tantas luchas, ¿verdad? Hoy tenemos un homenaje, un tributo a Antonio Gramsci. Y es un honor para mí este panel de invitados, que los voy a saludar, ¿eh? Em, Ahí tenemos a Claudio Cruces, ya entró mi amigo Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, acá contento desde Buenos Aires, un barrio que se llama La Calabria, porque fueron hechos por un montón de calabreses, ¿no? de la cuartiera calabresa. Claro que Y sí, es un honor. Un hacemos honor, una música. Claudio. Discúlpame que te interrumpa, ¿no? Sigue siendo, y lo sigo diciendo, porque para nosotros es un honor estar en Italia, porque tenemos sangre italiana. Yo vengo de los Bottiglieri, de los Bevilacqua por parte de mi madre. Entonces, todos tenemos un poquito de sangre italiana, Sin duda, de de trabajo parte de mi madre, duro, ¿no? Todo esto. Vamos a seguir saludando al panel. Voy a saludar a Clelia Gómez. Muchas gracias por estar, Clelia. Muchas gracias a ustedes, Luisa. Muchas gracias. Es un honor estar acá. Bien. Gracias por estar también a Fernando Brusca. Hola, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, grupo. Bien, Gracias. contento por la invitación. Bien, nosotros también de verte y escucharte. Liliana Dulbeco. Hola, amiga. Hola Luisa, buenas tardes compañeros y compañeras. Sí, buenas tardes otra vez, pero bueno, esta sí que va a salir bien, ¿eh? Lo saludamos al compañero Walter Sánchez. Hola, Walter. Tal? Buenas a todos, gracias por tenernos y Bien, bien. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y tratamos de hacerlo sin tocar otra cosa, encontrar nuestro micrófono. Porque luego en el transcurso de las exposiciones aparecen ruiditos que nosotros no nos damos cuenta, pero salen. Y es como molesto a los oídos. Entonces, mientras otro compañero está en su exposición sobre Antonio Gramsci, los demás tratemos, por favor, de tachar ese famoso icono que es el micrófono. Gracias, ¿eh? Vamos a comenzar la exposición, este tributo, Antonio Gramsci. Y voy a empezar con mi amigo, admirado, teólogo, escritor, pensador, filósofo, Claudio Cruces. Él es argentino, es creador y conductor del proyecto radial Cristianismo y Discapacidad, que se emite los días lunes a la mañanita de Argentina por Conciencia 3.3. Además es panelista de otros proyectos radiales, como El Especial, El Semanario Interactivo, Chesur, también. Claudio Cruces es autor de varios libros que se pueden descargar en forma gratuita de la página digital Calameo. Algunos de esos títulos son Del cristianismo cooptado al Evangelio de Jesucristo, edición 2020, Poemas y cuentos del 2021, La teología es puro cuento, Historias del linchera al ataque y mucho más. Y aquí lo tenemos, es un honor escuchar a Claudio Cruces. Adelante, amigo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, agradecidos por este espacio. Esperemos ser del agrado de nuestros oyentes. Vos sabés, Luisa, que cuando hablamos de personas de izquierda, de comunistas o marxistas y demás, casi siempre se nos viene a la cabeza el hecho
del ateísmo, ¿no? Y también de una lucha en contra de la religión. Y eso, si bien en parte es cierto, en parte digo porque la mayoría de los grandes pensadores marxistas fueron ateos, no es cierto esto de la gran persecución ideológica y demás, sobre todo en el caso de este gran pensador latino, que es Antonio Gramsci, un filósofo que es lindo leer porque no tenemos que andar viendo, preguntando que sepa alemán, ¿qué quiere decir? ¿No? Que es más de los nuestros, es más, más latino. Entonces nosotros lo comprendemos mejor ideológicamente. En el caso de Gramsci, él plantea los principios de los que se habla el día de hoy todavía, de lo que es hegemonía y lo que es lo contrahegemónico. Él habla del folclore desde una visión política, diciendo que folclore es todos sabemos qué quiere decir folclore, el sentimiento del pueblo, ¿no? Y el sentimiento y el pensamiento del pueblo, para Gramsci, es una cultura contrahegemónica, ¿no? Así que en una cultura, en un país políticamente gobernado por una iglesia, la más grande de todas, la más verticalista y la más funcional al sistema, Gramsci se dedica a hablar de la religión como algo hegemónico, ¿no? Como aquel que oprime al pueblo. Y es interesante porque él no está hablando así de la espiritualidad, sino de la religión como sistema, ¿no? como asociación, como agrupación, ¿no? Como movimiento. Sin embargo, él reconoce algo que es interesantísimo, que la espiritualidad cristiana, que la espiritualidad en general, pero acá hacemos hincapié en lo cristiano, porque ya criticamos al papado, ¿no? La espiritualidad popular, católica, cristiana en general, es folclórica, es el sentimiento del pueblo y es un movimiento, o puede llegar a ser un movimiento profundamente contrahegemónico. Ahí muestra una contradicción entre el cristianismo como una organización humana y el cristianismo como espiritualidad popular, ¿no? Que no tiene siempre que ver con esta cuestión de organización, ¿no? Con lo que surge del pueblo. Esto es interesantísimo porque ese pensamiento contrahegemónico, ese pensamiento que se opone a la hegemonía verticalista y monárquica del catolicismo, se ve opuesto por un pueblo que siente y que piensa al punto de que acá en Perú, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en Perú, en Lima, surge un poquito después de Gramsci, pero no mucho, surge lo que dio en llamar la teología de la liberación de manos de la tierra. Un cura que fue marginado por la hegemonía, pero que marcó profundamente el pensamiento popular cristiano, y cuando digo cristiano no digo católico, el pensamiento popular cristiano, al punto de que cuando asume Bergoglio como papa, tenemos a todos los evangélicos o protestantes liberales, digamos, celebrando que seguía adelante aquel Concilio Vaticano II que había sido, que la hegemonía católica le había cortado las patas, ¿no? Así que es interesante ver a un Gramsci que desde su filosofía plantea
poder que los sucesores de él la contrahegemonía, Tenemos un la poquito espiritualidad de como un problema hecho de de revolución, en señal. otras palabras. Claudio, tenemos un poquito de problemas de señal, tal vez luego puedes ir agregando algo, porque ahora... No, ahí, justo ahí terminaba. La señal me dijo, Claudio, tenés que terminar, ahí terminaba, sí, para darle lugar a mis compañeros. Exacto, la señal terminó la intervención, pero bueno, después si querés agregar algo, por supuesto que ahí tenés el micrófono. Vamos con Clelia Gómez, sí, vamos a escucharla. Ahí está Clelia Gómez. Ella es docente con larga trayectoria en el aula y cargos directivos en diversas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Desde hace más de 30 años coordina talleres de escritura y lectura, tanto en instituciones como de manera particular. Junto con otros educadores, fundó el movimiento de defensa de la escuela pública Modepu. Durante los años 80 y 90 estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y ahora la vamos a escuchar con mucha atención. Se va a referir a Antonio Gramsci. Adelante, Clelia, te escuchamos. Bien, buonasera a tutti. Yo también tengo ascendencia italiana, porque soy Gómez del Do. Mi Mire. mamá es chinesa. Ujú. Voy a comenzar con lo mío. Hemos elegido a Gramsci, este gran pensador italiano, para el homenaje de hoy. Y no puedo menos que compararlo con Marx, porque me resulta muy difícil clasificarlo, igual que al gran pensador Carlos Marx. Ambos fueron escritores, ambos fueron filósofos, ambos fueron activistas, ambos trabajaron para el pensamiento y para la acción. Y cada uno de ellos dejó para el análisis histórico conceptos fundamentales. Uno, el concepto de la producción como estructuradora de la sociedad, como uno de los motores históricos más importantes, si no el más importante. Y el otro desarrolló la idea de que la hegemonía cultural es otro de los motores que maneja la historia y la actividad humana. Porque justamente considera que el ser humano es un ser histórico, no es un ser solamente natural. Aprende, enseña, y cada generación enseña a la siguiente a sobrevivir, a vivir, y se supone que a disfrutar de la vida, cosa que aún no sucede exactamente con todas las grandes masas de personas que se quedan en el sobrevivir. El disfrute de la vida es realmente para algunos, para otros es muy poquito, muy poquito, aunque cada persona llega a poder reír de algunas cosas y el humor popular, como recién valoraba Claudio, valoraba otras cosas, pero el humor popular también es muy apreciable. Para Gramsci, el ideal que algún día se podrá cumplir es formar un ser humano que llegue a comprender el valor histórico que cada uno tiene, su función en la vida, sus deberes y derechos. Estoy nombrando palabras textuales de Antonio Gramsci. Pero resulta que la casta dominante, y digo mal casta, la élite dominante, no solamente tiene el poder, las instituciones, las fuerzas de seguridad y armadas, la economía en sus manos, también difunde ideas y la aceptamos
como cosa natural. Hay tres medios fundamentales que son, hasta el momento de Gramsci al menos son estos tres. Quién sabe ahora alguno sea menos. Pero hasta el momento de Gramsci, los poderes del Estado, que es la expresión de la clase dominante, los poderes del Estado que el Estado tenía en sus manos eran los medios de comunicación. Para la época de Gramsci había pocos, yo no sé qué diría ahora, porque para la época de Gramsci había radio, libros, periódicos, revistas, y el cine ya había cobrado importancia. Mussolini lo usó mucho, el cine. Todo el sistema educativo en sus manos. Y recordemos que el sistema educativo en manos del Estado, laico, aparece con la Revolución Francesa, que considera como ideal. Las cosas en los tiempos históricos tardan mucho en realizarse y en cumplirse. Que el Estado se haga cargo. Hasta ese momento, la educación la monopolizaba la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica en algún momento también monopolizó el poder, como que heredó el poder del Imperio Romano. Las provincias, los símbolos, la Iglesia era la cruz y también el águila romana. Pero teniendo como tenía la educación en manos de ella, también difundía ideas y conceptos y cosas que parecían naturales a todo el mundo. ¿Qué es un rey? Un rey es el principal poder de una sociedad. Es el soberano, sobre él no hay nadie. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Eso no se discute. Tuvo que haber otra hegemonía preparándose poco a poco bajo esta, porque siempre hay una hegemonía, como nos decía recién Claudio Crucis. Hubo todo un movimiento largo que comenzó con el avance de la ciencia, de la experimentación, de lo empírico, totalmente despreciado por mucho tiempo, que fraguó en el iluminismo. Tuvo que haber un iluminismo antes de la Revolución Francesa. Tuvo que haber un convencimiento, porque hay una cuestión. No se pueden imponer ideas y maneras de vivir solo por coacción. Eso dura muy poco. Por supuesto que hay esfuerzos para hacerlo y de hecho se usa la cuestión. Pero el consenso se obtiene justamente por lo que estoy diciendo. El sistema educativo, la Iglesia hasta la época de Gramsci todavía, la Iglesia monopolizaba gran parte de la educación, y los medios de comunicación. De manera que uno acepta como naturalmente que la sociedad es como es y siempre va a ser así. Hay empresarios y hay trabajadores, porque bueno, pues los empresarios son los que dan el trabajo y hay que portarse bien, porque si no puede ser muy duro. Para eso están las fuerzas de seguridad, para los que se portan mal. Y el portarse mal, entre comillas, sirve para muchas cosas. Sirve incluso para los que piensan una contrahegemonía, como pensaba Antonio Gramsci, que pasó 11 años de su vida preso. Y es donde realizó casi toda su obra intelectual. Nunca pudo publicar un libro. Aparecieron 33 cuadernos escritos que se hicieron conocer también 11 años después de su muerte, después de la Segunda Guerra Mundial. Recién en el año 48 empiezan a conocerse. Aquí a mi país llegaron después de los años 50 algunos trabajos de él y fueron muy interesantes y hubo quien los difundió. Bueno, pero como Gramsci no era un repetidor, no era un ortodoxo,
no fue bien aceptado ni en su propio partido. Y acá tampoco los que lo difundieron. Miren, cada época tiene su propia capa intelectual. Miren, en la Edad Media tenemos a los clérigos, eran la capa intelectual. Después estuvo la capa de los de toga, los juristas, los funcionarios. No sé qué decir ahora, cuál es nuestra capa intelectual. Ahora la ciencia y la técnica han avanzado tanto que son los que llevan la voz cantante en cuanto al saber. Pero nunca son independientes, aunque los intelectuales querrían decir que son muy independientes. No, siempre se piensa para algo y para alguien. Nosotros deseamos formar una nueva capa de hegemónicos que serían para una nueva sociedad, que no fuera más esta sociedad del despojo, que creara nuevas gentes, nuevas relaciones entre los hombres, que la historia nos diera esta posibilidad. Y voy a acabar con una cartita que me impresionó mucho de Antonio Gramsci, que escribía unas cartas tiernísimas a sus hijos. A este hijo que le escribe, casi adolescente, no lo ve hace más de 10 años, pero igual les escribe todo el tiempo. Y les dice así, y aquí está resumido parte de su pensamiento. Yo creo que te gusta la historia, como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque se refiere a los hombres vivos, y todo lo que se refiere a los hombres, a cuantos más hombres sea posible, a todos los hombres del mundo en cuanto se unen entre ellos en sociedad y trabajan y luchan y se mejoran a sí mismos, no puede no gustarte más que cualquier otra cosa. Pero es así. Te abrazo, Antonio. Este es mi pequeño homenaje. Gracias. Lilia, maravilloso. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu aporte a este tributo. ¿Mm? Gracias a Vamos a ustedes. seguir ahora con Fernando Brusca. Si podés, Lilia, tachá tu micrófono porque hace ruidito el celu. Vamos con Fernando Carlos Brusca. Él es de acá de Buenos Aires, Argentina. Nació con una enfermedad congénita hereditaria. Se llama retinosis pigmentaria. Por lo tanto, es no vidente. Pero nos cuenta así su trayectoria. Él a los 14 años finalizó sus estudios primarios, e ingresó a un taller mecánico hasta tener su propio taller. Luego, ya adulto, a sus 26 años, empezó a utilizar el bastón blanco y emprendió su trabajo como empleado municipal. A sus 46 años abandonó la mecánica y cursó los estudios secundarios y finalizó con muy buen promedio y entró en la Universidad de San Martín, la querida UNSAM de acá, provincia de Buenos Aires, Argentina, cursando la licenciatura en comunicación. Es creador y conductor del proyecto radial en la misma sintonía de la emisora online Conciencia 3.3. Adelante con tu exposición, Fernando. Bueno, gracias Luisa por la presentación y por la invitación nuevamente. Yo quería expresar un poco más de la parte, quizás analizando y reflexionando esos tiempos de allá de los años 1891, donde nació Antonio Gramsci, que todos sabemos que en 1903 termina su primaria, donde tiene que salir a trabajar tan solo con 12 años, y porque su padre estaba detenido y tuvo que interrumpir sus estudios, más allá de que vivió en una pobreza, casi indigencia, donde ganaba con tan solo 12 años unas 9 liras, que no alcanzaba siquiera para un kilo de pan. Y luego de que su padre sale de estar preso, vuelve a los estudios y en 1908 se gradúa. Pero
a veces aquellos que escuchamos parecería que pasa y que fue hace mucho tiempo, y esto es en tan solo 2 vidas promedios de personas. Con 2 vidas promedio de 65 años estamos en una historia donde era muy, muy difícil el trabajo, donde Gramsci, por ejemplo, con 12 años trabajaba 10 horas por día, donde el peso que tenía que transportar en esta oficina de catastro superaba su propio quilaje, muy ingrato los trabajos. De hecho, más adelante, cuando comparte pensión con su hermano, también trabajaba de formas verdaderamente austeras, ¿no? Entonces, parándonos en ese punto y en esos tiempos que no son tan lejanos, cómo fue superando barreras, porque después se graduó, le dieron un carnet de periodista en el diario, em, bueno, ahora no me acuerdo el diario donde empezó a trabajar, donde le dieron lugar, pero sin embargo él sufrió muchas enfermedades. Él tuvo una caída a los 3 años, siendo muy chiquito, el cual le trajo problemas en su columna. Este escritor y historiador para nosotros del que estamos hablando, no llegaba al 1,5 metros de adulto. Él sufrió una tuberculosis osteoarticular y la verdad que es un ejemplo para todos aquellos que muchas veces nos ponemos las barreras nosotros mismos, porque a pesar de que su infancia no fue feliz, fue económicamente muy mala su niñez, casi a la indigencia. Hoy se le diría prácticamente en situación de calle, porque anduvo por muchos lados, pero nunca dejó de luchar por sus ideales, más allá de que comenzó como comunista italiano. Después eso lo llevó a tener tantas malas vivencias con los campesinos de esa época, que se fue volcando rápidamente a los ideales socialistas, lo cual le costó mucho, como decían ahí mis compañeros, unos grandes, muy bien explicado, 11 años preso en su corta vida. Él murió a los 46 años, el 27 de abril de 1937, pero no dejó de hacer lo que a él le gustaba, como escribir 33 cuadernos en la cárcel, donde verdaderamente estando preso solo lo iba a visitar su hermano Mario, y así todo él seguía marcando un piso, un camino, como decían ahí mis compañeros, en sus pensamientos, que es lo que hoy podemos llegar a disfrutar mucho de nosotros, ¿no? Él quería enfrentar ya directamente que le den una postura al comunismo y al socialismo como para debatir. No estamos hablando de grieta, simplemente para enfrentar un cambio verdadero, que creo que a pesar de que no es mucho tiempo, 130 años, hoy podemos disfrutar mucho de ese trabajo, de esa pasión, como él, como otros tantos, ¿no? Pero que marcaron a fuego esta historia, y eso es lo que hace al presente, porque sin historia no tenemos presente. Después conoció a Julia Schulz, la cual se enamoró perdidamente porque era una mujer alta, esbelta, y tuvo 2 hijos, Delio y Giuliano, en el año 1924 y 1926. Constituyó una familia en 1929, cuando empieza a escribir en la cárcel, porque él eh, ingresó en 1926 a la cárcel, y bueno, pudo bajo muchos esfuerzos y muchas peticiones poder
lograr a conseguir esos cuadernos y a poder escribir lo que él pensaba. Quería expresar de esa manera. Muere tristemente con muchas enfermedades, la gota, EPOC y una hemorragia cerebral muy grande que lo lleva a la muerte. Pero así todo, destaco la lucha y que nada impidió sus sueños, que era el que logró, ¿no? El tratar de dejar marcado bien las bases de, de los pensamientos de Antonio Gramsci. Gracias, Luisa. Así es. Gracias, Fernando Brusca. Excelente tu exposición, porque nos llevaste mucho sobre la parte humana, ¿no? Y todos los padecimientos, y a pesar de eso no dejó sus ideales en favor del obrero, el principal hacedor de una sociedad. Seguimos con este panel. Vamos con Liliana Dulbeco. Liliana Dulbeco es de aquí de Argentina también. Es docente psicóloga, se desempeñó en diversos niveles y ramas educativas, en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires. Trabajó como profesora en formación docente en escuelas de enseñanza nacional, secundaria, en profesorados. Escribió tres o más libros, creo, tengo. Psicología y alfabetización de jóvenes y adultos, el diario del aula, editorial Biblos, ¿sí? Después Compadres del Horizonte, que es una experiencia de educación popular, en el 2019, con editorial Acercándonos, y Psicología de Masas, de Freud y Reich a la actualidad, del 2020, edición de autor, Buenos Aires, Argentina. Adelante, Lili. Bien. Bueno, Luisa, a ver, ¿se podrá colocar el Ahora sí, qué Ah, bueno, suerte. Vamos con el bueno, PowerPoint. ahí Ahí está. vamos, Lili. Podemos leer y se Sí. entiende mejor. Yo, después de mis compañeros que han hablado de educación, de religión, un panorama de la biografía, me voy a centrar en el concepto de batalla cultural que Gramsci pudo redondear. Tenemos que recordar que él propone repensar el materialismo histórico, el marxismo, perteneció al Partido Comunista, Antonio Gramsci, desde la perspectiva de Occidente. A ver, vamos a ubicarnos en el contexto, 1917, en la Revolución Rusa, que creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que esto tuvo una ola de expansión en toda Europa, en Italia, en Alemania, fundamentalmente. eh, Hubo un movimiento muy importante, el movimiento espartaquista, de hecho también todo el parlamento era socialista. Pero bueno, vamos a ver un poquito más el contexto en el cual vivió Gramsci. Estamos con el anterior, Luisa. Ahí está. Bueno, el contexto es en el norte de Italia, las fábricas automotrices, la Fiat en Turín, y los consejos obreros de los años 19 y fundamentalmente en los años 19-20. ¿Qué son los consejos obreros? Eran órganos de democracia directa y control obrero que gestionaban la producción, mejoraban los salarios, proponían reducir la jornada, es decir, que planteaban la autogestión de la producción. Tenían delegados revocables, es decir, no como ahora estamos acostumbrados que están 40 años en los sindicatos, sino que iban cambiando, ¿no? De acuerdo a cómo se comportaban. El Consejo Obrero estaba pensado como una herramienta para transformar la estructura de poder. Bueno, este es el contexto. Pero, ¿qué sucedió? Estos consejos obreros fueron perdiendo fuerza al
mismo momento que el movimiento fascista iba ascendiendo. Italia, Mussolini, recordemos, épocas del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania con Hitler. Y se produjo un reflujo de la revolución socialista en Europa. Empezando por Alemania, cuando los partidos socialistas apoyan a cada país en la Primera Guerra Mundial en contra del internacionalismo proletario, que es la base del marxismo, el internacionalismo. Y bueno, y con el asesinato de Rosa de Luxemburgo y Carlos Liebknecht, y digamos, para golpear la fracción internacionalista que era el partido espartaquista o la fracción espartaquista en ese momento. Bueno, Gramsci era diputado, el gobierno de Mussolini le anula la inmunidad parlamentaria y en el año 26 es arrestado y permanece más de una década en la cárcel. Bueno, este es el contexto en el cual él vivió, ¿no? Vivió un ascenso de la clase obrera con los consejos obreros y vivió también el ascenso del fascismo. Si pasamos a la que sigue, porque, digamos, el pensamiento de Gramsci se diferencia en un punto del marxismo, del pensamiento tradicional, en el cual se habla de base y de superestructura. ¿Qué es la base? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los modos de producción? Todavía los tenemos, las fábricas con obreros, con patrones. Y las relaciones de producción, cómo se relacionan las personas dentro de ese modo de producción. Y la superestructura. Para el marxismo clásico, esa superestructura es emergente de la base. ¿Y qué es esa superestructura? ¿Cómo se piensa, cómo se gobierna? Se traduce en las instituciones políticas, jurídicas y en la ideología. Gramsci fundamentalmente lo que hace es darle a la ideología, pensar a la ideología como una fuerza material, una fuerza posible de cambiar lo material, lo que sucede. Está en contra del economicismo clásico que solo se preocupa por el interés material y los beneficios inmediatos, una suba de salario, una reducción de jornada, y valora la subjetividad negando la separación entre lo objetivo y lo subjetivo. Señala el enorme peso del factor cultural e ideológico, porque la sociedad en la cual él estaba eran sociedades complejas, como decía Clelia, con medios de comunicación, con un trabajo intelectual importante, eran sociedades más complejas que aquellas en las cuales se había dado la revolución rusa, que era una sociedad semifeudal, si bien en las ciudades había industria, pero era otro tipo de estructura social. Entonces él entiende o plantea que la revolución en Occidente no se puede dar por un asalto al poder, como sucedió en 1917, como que los tomó desprevenidos, digamos. También así que hubo pocas muertes, por lo menos en el asalto al cual el Palacio de Invierno, ¿no? Sino como un proceso histórico que se prolongado. Y en esa prolongación del proceso histórico, lo cultural y lo ideológico tiene mucho peso. Si pasamos a la siguiente. Bueno, voy a tomar, ya mis compañeros lo tomaron, el concepto de hegemonía y de contrahegemonía. ¿Por qué? Porque él también redondeó este concepto. Hegemonía, vamos a definirlo aquí, es la capacidad de dirección de la clase dominante, pero con el consenso de las clases subalternas. Esto que también explicó Clelia. Se plantea reinstaurar la posibilidad de la iniciativa popular, revitalizando la acción política desde abajo, que sería la contrahegemonía, que implica crear una cultura propia, disputar el sentido común. Acá entra el concepto de batalla cultural y la concepción del mundo. El sentido de lo que es normal y lo que no es normal, lo que es natural y lo que no es natural, lo que se considera aceptable y lo que se considera que no es aceptable, ¿no?
Acá entramos con que la clase dominante, aparte esto Marx lo dijo, la ideología es siempre la ideología de la clase dominante que se impone, ¿no? La clase dominante tiene la hegemonía, pero ¿hasta qué? Hasta que hay una contrahegemonía que disputa el sentido común e impone otras ideas, impone otro sentido común, ¿no? Acá lo hemos vivido durante mucho tiempo en la Argentina. Parte del sentido común es que el Estado tenía que cumplir con ciertas obligaciones: salud, educación, seguridad, y que tenía que ocuparse fundamentalmente de aquellas personas desvalidas, niños, ancianos, discapacitados. En estos últimos años, con la extrema derecha, ha habido un vuelco en ese sentido común, en donde desde arriba, hegemónicamente, se nos está imponiendo que cada uno se tiene que arreglar solito, como pueda. ¿Eh? Entonces, vemos acá en la práctica, en lo concreto, la disputa entre lo hegemónico y lo contrahegemónico. Bueno, pasamos a lo último, porque ya quedan pocos minutitos. Hemos recortado el concepto de batalla cultural, hegemonía, definirlo un poquito más, contrahegemonía. Y ahora vemos qué pasa en la actualidad. El término batalla cultural se lo apropió en estos últimos años la extrema derecha, ¿no? Entonces, la extrema derecha propone combatir la hegemonía ideológica de la izquierda enfocándose en la cultura, el lenguaje y los valores. Esta es una idea que tomó de Gramsci, que la tomó de la izquierda y se la apropió invirtiéndola, ¿no? Entonces, también la extrema derecha critica a la derecha tradicional, que se reduce al economicismo, baja de salario sería en este caso, y toma como enemigo al marxismo cultural, al feminismo, a la ideología de género, ¿no? Es decir, el planteo es que habían quedado reductos de la extrema derecha argentina, pero esto es a nivel mundial, que es la cultura, la educación, la ideología de género, la perspectiva de género, y que esos reductos estaban en manos de la izquierda y que había que disputarle el sentido a esos reductos para ganárselos, ¿no? Hacia sus posiciones políticas. Entonces, recordemos que la ideología se impone a través de historias y mitos, que es lo que hemos vivido en todos estos últimos años, no solo por la fuerza física, sino que acá intervienen los relatos, lo que se crea, lo que se crea de cada situación que estamos viviendo. Por eso hay diferentes sentidos y por eso realmente es una batalla, es una lucha. ¿Quién se adueña de los sentidos? ¿Quién toma la hegemonía? ¿Y quién puede conseguir consenso de esas ideas hegemónicas? Bueno, finalmente quiero destacar que yo tomé del libro Antonio Gramsci, Orientaciones Introductorias para su Estudio, de Daniel Campioni, Campione, que es de la Universidad de La Plata, y que en este momento estamos con esa hegemonía, ese sentido común que trata de imponer a la población que cada uno se tiene que arreglar como puede. Y esperemos que pronto Así es. podamos volver a contrahegemónicamente a imponer los valores de la solidaridad. Clarísima tu exposición. Muchísimas gracias, Liliana Urbico. Le vamos a dar la palabra al profesor Walter Sánchez, como te digo, profesor de Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con más de 20 años en la docencia, delegado y congresal por el sindicato SUTEBA de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido en varias oportunidades candidato a intendente y concejal por San Isidro, por Política Obrera. Es un referente, dirigente de la zona norte, varias veces candidato a secretario general por SUTEBA, varias décadas de lucha sindical y política, siempre dentro del socialismo. Te escuchamos, Walter Sánchez, gracias por estar, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación nuevamente. Miren, Antonio Gramsci no es un intelectual académico que habla desde la Torre de Marfil, sino de todo revolucionario. Te pedimos, Walter, lamentablemente que saques la cámara, así te escuchamos como debe ser. Gracias, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, decía que el Gramsci que yo quiero rescatar acá es el Gramsci revolucionario, el Gramsci que nos hacía un llamado a la acción, el Gramsci fundador del Partido Comunista Italiano en 1921 y que desde su juventud fue un militante del Partido Socialista y en su intento de seguir los pasos de la Revolución Rusa triunfante en el 17 y de unirse a la Internacional Comunista, ante la negativa de su dirección, rompe con ella y junto con sus compañeros funda el Partido Comunista Italiano. Es decir, que Gramsci era, ante todo, un hombre de acción. Desde esta perspectiva, creo que debemos entender su concepto de intelectuales orgánicos. Es decir, no como un llamamiento al mundo académico, sino que cualquier trabajador, cualquiera de nosotros, se convierta en un organizador de las demandas de su clase, de su barrio, de su propia comunidad, de sus compañeros, y transforme ese descontento individual en una demanda colectiva. Alguien capaz de traducir el malestar social en un proyecto político concreto. Esto es lo que abarca el concepto de intelectuales orgánicos. Frente al discurso hegemónico que se está imponiendo en muchos países, por lo menos acá en Argentina, y uno lo ve también en otros países, esta idea de que el pobre es pobre porque quiere o porque no se esfuerza, el intelectual orgánico ayuda a sus compañeros a entender las causas estructurales de esa pobreza y a proponer una alternativa. En definitiva, el intelectual orgánico es un dirigente que surge al calor de la lucha de clases, en la fábrica, en los barrios, etc. No alcanza únicamente con la disputa de ideas, con la disputa de palabras. Es necesario la construcción de una alternativa política. Esta es la idea que yo quiero traer en esta disertación. Gramsci, desde la cárcel fascista, tenía una frase muy poderosa que lo sintetizó así. Decía, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. O sea, que hay que tener un pesimismo de inteligencia para poder ver la realidad tal cual es, con su crudeza, entender sus contradicciones, pero un profundo optimismo en la acción para transformar esa realidad y no dejar de intentarlo, pese a los fracasos, pese a las caídas que podamos llegar a tener. Hay otro concepto que quiero desarrollar que nos permite entender el mundo actual. Pero antes de esto, me urge abrir un pequeño paréntesis para retomar un tema que muy bien tomó la compañera que me precedió, Liliana Dulbeco. Los adversarios de Gramsci, los adversarios actuales de Gramsci, también utilizan el concepto de batalla cultural. Pero, ¿qué significa la batalla cultural para esta gente que está gobernando y son responsables de las guerras y masacres que actualmente están ocurriendo en este mundo? Para ellos, la batalla cultural es ante todo una batalla contra la democracia, porque no hay un consenso democrático para bombardear hospitales y escuelas, como acaba de ocurrir en el día de ayer en Irán, donde murieron más de 100 niñas. No hay un consenso democrático para un genocidio. No hay consenso democrático para bombardear países. Por eso tienen que evitar las huelgas, tienen que evitar las marchas, y por eso atacan las libertades democráticas, tienen que atacar el periodismo independiente, tienen que atacar la libertad de expresión, tienen que liquidar los derechos más elementales, como acaba de ocurrir en nuestro país, en Argentina, que hace 48 horas se acaba de votar la contrarreforma laboral, que es lisa y llanamente sacarle todos los derechos al obrero argentino y volverlos a la época de la primera o segunda revolución industrial. Este señor, Milei, un enemigo declarado de Gramsci, está convirtiendo su gobierno en un gobierno cívico-militar,
porque hace poco nombró como ministro de Defensa a un general de las Fuerzas Armadas activo, violando una vieja tradición argentina y violando las leyes donde los militares no pueden formar parte de gobiernos civiles. Entonces, para cerrar y retomando la idea de Liliana, como ven, el concepto de batalla cultural en manos de estos lúmpenes desclasados no tiene nada que ver con el concepto que estamos manejando en esta disertación. Ellos es lisa y llanamente un ataque a los derechos de los trabajadores. Cerrando este pequeño paréntesis y volviendo al tema que yo quería profundizar, Gramsci también habla de una crisis de hegemonía. Gramsci decía que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, se produce un problema, se produce un interregno, un tiempo de espera, una suerte de vacío de autoridad en donde emergen elementos extraños de la sociedad. ¿Cuáles serían esos elementos extraños? Bueno, emergen líderes carismáticos que se ven a sí mismos como salvadores de la sociedad, que vienen a romper todo, ya que los trabajadores no confían en los políticos de siempre, se entrega a estos líderes que apelan a la emoción más que a la estructura partidaria, se empieza a romper el sentido común. Bueno, estos elementos los nombró Liliana, aparece la polarización extrema, ¿sí? La sociedad se divide en bandos irreconciliables al no haber un proyecto de país claro. Pero acá viene lo importante. ¿Cómo salimos de este interregno? ¿Cómo superamos esta transición? ¿Cómo superamos esta etapa en donde lo viejo no va más, pero no emerge todavía un proyecto político que nos defienda como trabajadores? ¿Cómo superamos esta condición donde todos ya sabemos que los partidos tradicionales no van a solucionar nuestros problemas y no tienen tampoco la voluntad política de hacerlo? En ese sentido, entonces, yo vuelvo a acatar a Gramsci, al fundador del partido, de acción. Esta utopía que estamos viendo, donde parece que las masacres los genocidios se normalizan, no tiene que ser visto como algo inevitable, sino como un llamado a la acción. El vacío no llena solo, se llena con organización. No basta con la queja individual, no basta con la queja de redes sociales, no alcanza con el diagnóstico. Tenemos que construir una política real que exprese los intereses de la clase. Y en este sentido, llamo a seguir el ejemplo de los trabajadores de Portugal, que con una huelga general derrotaron el proyecto de reforma laboral, seguir el ejemplo de los trabajadores portuarios de Italia, que con 3 huelgas generales impidieron el paso de armas de Europa a Israel para que continúe con el genocidio en Gaza, seguir el ejemplo de los trabajadores de Minnesota, que enfrentaron los atropellos de esta policía de inmigración que actúa como si fuese una Gestapo, o los jóvenes alemanes que están luchando contra esta ley que quiere imponer el gobierno de reclutamiento militar para ver si por esa vía engrosa sus ejércitos. O las marchas No King en Estados Unidos, marchas de millones y millones de personas. Los escritos de Gramsci son una invitación a la acción. Es una invitación a superar esta transición, este ciclo de guerras y barbaries, y un llamado a luchar y a construir una sociedad sin explotación, donde la vida valga la pena ser vivida. Bueno, nuevamente, gracias Luisa y gracias a los organizadores por la invitación. Cada vez te admiro más, Walter Sánchez. Lo mismo que le dije a todos, ¿no? Gracias por la claridad, por la valentía, y realmente es la manera, la lucha, salir, ¿no? Salir a reclamar nuestros derechos. Les agradezco a todos por este tributo a Antonio Gramsci y nos vamos despidiendo. Mm, Lili, un saludito, así nos vamos yendo de esta presentación. Eh,
Bueno, gracias por esta posibilidad, a los organizadores de la feria, bueno, a Luisa y a los compañeros que participamos. Gracias. Clelia, tu saludo. Está el micrófono, está tachado. Pueden destachar sus micrófonos. Ya nos estamos despidiendo de esta feria de Italia. Y bueno, esperemos que estas palabras tan sentidas, ¿no? Y tan sabias que hemos escuchado en este momento puedan llegar a todos los rincones de este planeta. Fernando, un saludo, Fernando. Bueno, agradecerte, Luisa, agradecer a Renzo y un saludo muy grande a toda esa patria que también formó parte de nuestra historia acá en Argentina, que es Italia. Gracias, chicos. Claro que sí. Ahí Clelia nos está haciendo así porque mejor no toque nada, porque el micrófono no lo encuentra. Claudio Cruz, un saludo, amigo querido. Bueno, agradecido por este momento, en homenajear a un gran filósofo latino, y bueno, esperemos que cada vez haya más que caminen por sus pasos. Gracias, gracias Claudio. Y la verdad que Claudio Cruces fue cuando dijimos, a ver, ¿qué homenaje para Italia? Él dijo Antonio Gramsci. Y acá estamos. Un saludo, Walter, nos vamos. Bueno, gracias Luisa y gracias a los organizadores de este espacio y nos vemos todos para, bueno, este homenajes, que estos espacios son realmente muy importantes para la reflexión. Sí, sí, muchas gracias a todos. Los dejamos con su día y nos vamos a ir yendo, tocando ahí donde dice abandonar, porque nuestro host debe estar reocupado con mil cosas y ya estamos en tiempo de entregar el espacio. Hasta luego, bye bye.